Muy bien, a través de este video me voy a referir, como dije en el final del anterior, a las pruebas de la existencia de Dios, tal como nos las presenta Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. La importancia que tienen estas pruebas es que Santo Tomás utiliza el procedimiento de la razón para llegar a inferir que Dios existe. O sea, no son pruebas de fe. Pruebas de fe o que predominantemente apelaban a la fe ya había habido entre los teólogos cristianos anteriores. El aporte de Santo Tomás de Aquino es reconocer a la razón poderes independientes de la fe. Y de allí su postura acerca de la relación entre filosofía y teología, entre razón y fe, que hemos visto en la clase anterior. De manera que las pruebas de la existencia de Dios, las famosas 5 vías, son la demostración de que la filosofía a través de la razón puede avanzar en el conocimiento de Dios. Solo, como hemos dicho, acerca de su existencia y algo por vía negativa y vía de la eminencia de la naturaleza de Dios, pero no la verdadera naturaleza de Dios, que solo es accesible por la fe y a través de las verdades reveladas por Cristo. Entonces, las pruebas de la existencia de Dios, de Santo Tomás de Aquino, son pruebas de razón, no son pruebas de fe, son pruebas de razón. Son 5 vías, yo me voy a referir fundamentalmente a 2, las pueden ver en el libro de Carpio, todas desarrolladas. Las 2 primeras son claramente las más importantes y bueno, a esas me voy a referir. La primera es la prueba del movimiento y aquí Santo Tomás de Aquino reproduce el razonamiento que había hecho Aristóteles para llegar a demostrar que toda la realidad depende del pensamiento de Dios, aunque Dios para Aristóteles es solo pensamiento, pensamiento de sí mismo, pensamiento del pensamiento, motor inmóvil. Todo lo que se mueve depende de un primer motor, que a su vez no es movido por otro, y por eso lo llama motor inmóvil. Ahora, ¿de dónde parte Aristóteles? De lo mismo que va a partir Santo Tomás de Aquino, que razona de la siguiente manera. Bueno, tenemos que mirar la realidad sensible, qué pasa con las cosas en la realidad sensible, y ahí podemos captar que algunas cosas se mueven. Adviertan que no dice todas las cosas se mueven, porque para eso tendríamos que captar la totalidad de las cosas, y los sentidos no nos permiten llegar a esa captación, sino solo de que, bueno, aquellas cosas que percibimos se mueven. Algunas cosas se mueven. Ahora, la característica que se destaca en ellas es que lo que se mueve necesariamente es movido por otra cosa, o por otro estado de ese ser anterior. Es decir, nada se mueve a sí mismo. Lo que se mueve es siempre movido por otro. Sería contradictorio que algo se moviera a sí mismo, ya que estaría, usando los conceptos aristotélicos, en acto y en potencia al mismo tiempo respecto de lo mismo. En acto y en potencia al mismo tiempo respecto de lo mismo. Una semilla sería semilla en acto y a la vez sería planta. Si la semilla pudiera moverse a sí misma, necesita de alguien que la plante o de otra planta de la cual cae y estar en la tierra propicia y en la temperatura propicia para que se pueda mover hacia el desarrollo de la planta. Y lo mismo la planta, no llega a ser planta por sí misma, sino porque la empuja, podemos decir así, la semilla. ¿Sí? Y entre nosotros podemos también decir, bueno, pero
alguien, una persona, puede ser estudiante de derecho y puede llegar a ser abogado, aparentemente en un esfuerzo que él solo hace, sin que otro lo empuje. Bueno, pero ahí es donde aclara Aristóteles y también aclara Santo Tomás de Aquino, pero es desde otro estado de ese ser. No se llega a ser abogado siendo abogado, sino se llega a ser abogado siendo estudiante de derecho. ¿Ven? Entonces es necesario un estado anterior, y ese es el estado anterior que empuja, que mueve hacia la finalidad y que es la realización de esa potencia de ser abogado. Entonces el acto de ser abogado es resultado de la potencia que existió en un estado anterior. La planta es resultado del desarrollo de la potencia que existió en la semilla. Y entonces ahí tenemos una cadena de motores. La semilla es movida por la planta es movida por la semilla es movida a su vez por otra planta de la que surgió, y así si vamos para atrás tenemos una cadena de motores. Ustedes son estudiantes de derecho, entonces cuando sean abogados pueden decir, sí, pero antes fui estudiante de derecho, pero antes fui bachiller comercial o nacional, en fin, el título que tengan en el secundario, profesor. Para eso fui estudiante del secundario. Ahora, para llegar a ser estudiante de secundario, alcancé el título de la enseñanza primaria, en la denominación que tenía antes. Bueno, ahí ven que se necesita una cadena de motores, de modo tal que lo que llega a ser, o sea, se mueve, es movido por otro. Es movido por otro, no por sí mismo. Entonces tenemos la cadena de motores, y esa cadena de motores solo es posible por un primer motor. Si no, podría no existir. No puede ser una cadena al infinito. Entonces, tiene que tener un comienzo, y ese comienzo es el primer motor. Dios como primer motor. Hemos demostrado, a partir de que algunas cosas se mueven de la realidad sensible, por un procedimiento racional, que es necesario que haya un primer motor, ¿no? Entonces Dios existe, por esta prueba, como primer motor. La segunda prueba se refiere a la relación de causa y efecto, y es más o menos parecida, la prueba de la causalidad. Observamos que las cosas son efecto de una causa anterior. La propia planta es efecto de una semilla. Ahora, no está mirado desde el movimiento, desde la actualización de la potencia, sino de esa causa eficiente de la cual habla Aristóteles, que es lo que hace que algo aparezca, ¿no? Entonces ahí tenemos una cadena causal. Nada se causa a sí mismo, sino necesita un fenómeno anterior. ¿Por qué cae una piedra? Bueno, porque la suelto, si no, no se cae, ¿no? ¿Por qué se enciende un fuego? Bueno, porque hay un extremo de calor que puede ser natural, o alguien lo enciende. Entonces, el fuego no se enciende a sí mismo. Algo lo enciende. ¿Ven? Entonces, esa cadena de causa y efecto necesariamente debe tener una primera causa. No puede ser un efecto, porque si es un efecto, hay que buscar la causa de ese efecto. Entonces, una primera causa. Entonces, acá demostramos que Dios existe como primera causa. Como primera causa. Estas son las dos primeras. Después pueden estar las otras, la prueba de la perfección, la prueba del ser necesario, la prueba del gobierno del mundo o del orden universal. Bueno, digo brevemente, las pueden estudiar por la bibliografía, pero lo importante es que capten este procedimiento racional. Se parte de la realidad sensible y vamos hacia atrás, como diríamos, paso por paso. No saltamos, decir, bueno, como algunas cosas se mueven, Dios existe. No, hay que hacer
El detalle ahí es que lo que se mueve no se mueve a sí mismo. Porque si se moviera a sí mismo, ahí sí que no haría falta Dios. Pero el problema es que no se mueve a sí mismo. Si lo que es efecto se causara a sí mismo, si el fuego se encendiera solo, digamos, entonces no haría falta Dios. Las cosas se moverían por sí mismas y se causarían por sí mismas. Pero como no es así, percibimos que no es así, entonces es necesario un primer motor y una primera causa. El ser necesario es también parecido. Todo lo que percibimos o todo lo que podemos percibir es contingente. Puede estar o puede no estar. Percibimos una casa muy hermosa, bueno, a lo mejor un mes atrás, pongamos un poco más, un año atrás había solo un terreno. Y hoy pasamos por el mismo lugar y hay una casa hermosa. Podría no haberla. Podría haber pasado que la persona dueña del terreno no tuviera el dinero suficiente como para construir la casa y se demorara un tiempo más. O sea, lo que está es contingente, puede no estar. Nosotros también nacimos, pero pudimos no haber nacido, o haber nacido en otra época, o nacer en el futuro. Todo es contingente, no es necesario. Pero para que todo eso que percibimos sea contingente, tiene que haber un ser, aunque sea un ser necesario, y ese es Dios. Entonces, del hecho de que aquello que percibimos es contingente, puede estar o no estar, inferimos que es necesario un primer ser, que ese sea necesario, para que todo lo demás pueda existir. Si no, eso que es contingente puede no existir. Puede no existir. No existir en totalidad. No algunas cosas existir y otras no. En la medida que todas las cosas y las realidades que percibimos y hasta nosotros mismos somos contingentes, podemos estar o no estar, la totalidad podría no estar y sin embargo está. Como está es porque tenemos que admitir que hay un primer ser necesario. Este es el razonamiento, faltan 2 vías que pueden completar por la bibliografía y de este modo terminamos los temas de la unidad tercera. A partir de la próxima clase ya encararemos la filosofía moderna, que es la unidad 4 del programa. Muchas gracias y continuamos próximamente.